Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Mariano. Déjame decir algo. Te saqué el libreto. Me sacó el que libreto. Soy profesor de la Universidad de Itera, está mi rector acá, me mata si no lo digo, si no lo dije. ¿No? Está muy bien. Bueno, pensé que me ibas a cambiar todo el libreto. Pero la verdad, un placer tenerte acá con nosotros. Y bueno, después de lo que vivimos recién, de los datos que compartieron con nosotros, nada, hay algo que está muy claro, ¿no? Y que la educación es clave para el desarrollo y el crecimiento que todos queremos de la Argentina. Y realmente cuando hablamos o miramos una educación inclusiva y de calidad, también quedó claro por toda la conversación que excede gobiernos, supersede distintos gobiernos. Claramente es un tema que tiene que estar analizado y mirado desde el largo plazo, que requiere una continuidad y que requiere un compromiso de absolutamente todos. Y desde nuestra perspectiva como empresarios y en nuestra obligación a la contribución de generar riqueza y de crear empleo, sin lugar a dudas, la educación juega un papel fundamental en todo esto. Y siguiendo un poco con lo que decía ayer Gastón de la coherencia en lo que viene haciendo IDEA en los últimos años, sin duda venimos hablando de este tema a lo largo de los últimos varios coloquios, ¿no? Por la importancia que sin lugar a dudas tiene la educación para todos nosotros. Ahora bien, del año pasado, de lo que hicimos y los diagnósticos que hablamos del año pasado a este año, en realidad quisimos darle un cambio, o mejor dicho, Mariano nos desafió a hacer un poco un cambio en lo que estábamos armando. Y nos desafió a plantear y posicionar, a poner un posicionamiento empresario de la mirada de la educación. O sea, nosotros como empresarios, ¿qué necesitamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué queremos? ¿Qué cosa le queremos reclamar un poco a la educación, pensando también en nuestras necesidades? Pero no solo con una mirada únicamente de estrategia empresaria y de empleabilidad, sino también pensando en los aspectos fundamentales de la educación. Y para eso convocamos a empresarios a participar en grupos de trabajo, lo que llamamos focus groups, que los lideró Mariano con su equipo. De hecho, tuvimos, creo que al final, más de 10, íbamos a arrancar con 6. Impresionante la convocatoria y el interés genuino y el compromiso del empresariado por querer participar. De hecho, tuvimos que cortarlo en la cantidad de focus groups. También hicimos uno en Rosario, hicimos uno en Córdoba para también incluso darle una mirada más federal. Y a partir de eso, Mariano nos ayudó con elaborar este documento, que no pretende ser una solución, que la verdad que este documento o este posicionamiento lo que quiere ser es un punto de partida, justamente de vuelta, para buscar acuerdos con los distintos interlocutores de la sociedad para generar la escalabilidad que necesitamos en el tema de la educación. Y yo pensaba, recién lo mencionaba el ministro de Córdoba, nosotros como empresarios y miembros de la sociedad civil, incluso si pensamos en fundaciones, ONGs, hay cientos de iniciativas que hoy se hacen, que hoy hacemos todos, de muchísimo valor en la educación, que aportan en la educación. Quizá un poquito desarticuladamente, ¿no? Pero sin lugar suman. Ahora, ¿eso es suficiente? No, de ninguna manera es suficiente. Claramente hay que seguir haciéndolo, y el ministro recién lo decía cómo le aporta en su provincia. Pero en definitiva la respuesta está en la política educativa, y es la política educativa la que tiene la obligación
de garantizar el gobierno de una educación de calidad para todos los habitantes sin distinciones. Y sin duda, ahí es donde nosotros podemos actuar, ayudar e influir. Lo que te quería preguntar, Mariano, darte la bienvenida y preguntarte cómo viviste vos de tu lado un poquito todo este trabajo que llevaste adelante con nosotros. Sí, cuando el periodismo, por ejemplo, algunos de ustedes, otros referentes de la sociedad civil me preguntaban cuál era el principal problema educativo de la Argentina, mi respuesta es que la Argentina no tiene un proyecto estratégico de largo plazo para la educación. Y hilando más fino, creo que a los sectores dirigentes argentinos, a las clases dirigentes, a sus élites, no les interesa mucho la educación, por lo menos en términos de lo que el esfuerzo y el compromiso que ponen para eso. Es cierto, o sería injusto no señalar que sí hay algunos que le ponen mucho empeño, no solamente en la dirigencia política, acá hemos visto en el panel anterior que esto es así, también en la dirigencia empresaria, lo que señalaba Roberto recién, de todo lo que se hace, de todo lo que hace empresas, las fundaciones empresarias, ONGs, el sector privado y el tercer sector en general hacen. Bueno, los sindicatos también tienen sus actividades, sobre todo en términos de formación profesional, que en algunos casos son de excelencia. Los intelectuales, los universitarios aportamos nuestro granito, pero no hay masa crítica, no hay volumen, no hay consenso político para salir de lo que yo llamo el colapso de la educación que llevamos hace tanto tiempo. Y me parece que es central generar la idea de un proyecto basado en el consenso. Este fue el desafío de siempre, de los últimos años, y lamentablemente para mí, porque tuve que trabajar, la célula de educación de IDEA me desafió y me planteó, vamos a hacer un posicionamiento. Mi punto de vista y el de mi equipo es, los ayudamos, incluso pensábamos que ni siquiera teníamos que estar de acuerdo con el posicionamiento. Es darle asistencia técnica, asistencia en términos organizacionales, para que los empresarios o un grupo importante de empresarios tenga una mirada estratégica sobre la educación, que no es, como decía Roberto, sobre recursos humanos. La educación es recursos humanos, es capital humano, es empleabilidad, pero también es cohesión social, también son valores democráticos y constitucionales, también es aprender a vivir juntos, también es la solidaridad social, también es el aprendizaje a ser autónomo, individual y colectivamente para tomar decisiones, ser lúcido, ser emprendedor, ser innovador. Eso también se aprende, no solamente la cuestión del capital humano. Así que nos pusimos a trabajar. Para mí fue una experiencia muy interesante. Fueron muchísimos empresarios, chicos, medianos, grandes, de empresas argentinas, de empresas extranjeras, de empresas multinacionales, con dueños, con CEOs, con gerentes, y fuimos finalmente consolidando este posicionamiento estratégico del cual yo soy apenas un redactor, no porque no me quiera hacer cargo, estoy muy contento, muy conforme con el trabajo y sobre todo con todo el proceso colaborativo que tuvimos en todos estos meses. Pero la idea es que eso sea un instrumento de los empresarios para poder empezar a trabajar. ¿Qué significa esto? Que el instrumento lo tienen, que la herramienta lo tiene. Como decía Roberto, no es una herramienta perfecta y puede ser mejorada y hay que trabajar mucho con ella. Pero la verdad que es hora de dejar los emprendimientos aislados, hay que conversar más, hay que hablar más. Creo que en gran medida lo que Walter dijo en su momento, que ustedes aplaudieron también, y lo que Daniel dijo sobre el final, me ayuda mucho en esta decisión. Es decir, hay que trabajar para que los sectores de la política, sobre todo, pero también los otros sectores de la sociedad civil, puedan establecer un proyecto educativo de mediano y largo plazo que tiene que ver con leyes que no se cumplen, pero también tiene que ver con un proceso de dinámica propia de la política educativa que realmente nos estamos perdiendo. Así que el instrumento está, ahora es el compromiso de ustedes de poder llevarlo adelante. Bueno, y metiéndonos un poquito en el posicionamiento, no voy a describir todo el documento, de hecho el documento está disponible. Acá alrededor mío van a ver un poco las 14 propuestas que resumen
un poco este trabajo y estas propuestas, como nosotros llamamos, de esperanza educacional. Lo que sí claramente toca un montón, o casi todos los puntos que tocaron recién en el panel, o que hablaba al principio el observatorio, focaliza en el alumno, focaliza en el docente, temas de innovación, dirección escolar, materias blandas, materias duras, todo lo que es financiamiento, todo lo que hace a la conexión con el trabajo, con lo cual no voy a ahondar en esos 14, sí me voy a detener un poquito, seleccioné 5 o 6 para hablar un poco que van bastante en línea con algo que dijo Mariano recién y que resaltó, creo que Daniel Filmus, en tenemos leyes ya disponibles para muchas de estas cosas que estamos pidiendo que se ejecuten, ¿no? Entonces, si por ejemplo arranco en el tema del financiamiento, lo vimos en los datos del observatorio, se cumplieron muy pocas veces el 6% del PBI que debería estar asignado, pero más allá de que esa ley es buena y hay que respetarla y mantenerla, lo que estamos proponiendo es también modificarla un poco para asegurar que independientemente de en qué escuela esté el alumno o en qué provincia, tenga un mismo presupuesto. O sea, que haya un balance en ese sentido para todos los alumnos, no importa dónde le toque ir en su formación escolar. Y que a su vez haya algún instrumento, porque se mencionó un poco en el panel, para que tampoco se desvíen posibles fondos para la educación hacia otras cosas, cosa que es absolutamente lograble. Otro de los puntos que se habló mucho son los 180 días de clase. Hoy los 180 días de clase, que ya es un buen objetivo, apuntan a ser medidos por provincia y lo que nosotros establecemos es llevarlo unos pasos más a fondo, llegar a las escuelas, llegar a los alumnos, para de esa manera también poder medir a mayor nivel. Se habló mucho de la carrera profesional y el salario docente, se habló del artículo 69, es cómo incentivar la formación de los docentes, la calidad de nuestros docentes y asegurarnos que no es solo un tema de antigüedad, sino que también de formación y de tener salarios competitivos. Salarios competitivos no solo para los que están hoy, sino para atraer a los jóvenes de mañana, a los jóvenes que necesitamos que también vengan a educar a nuestros alumnos. El inglés, artículo 87, o el idioma extranjero, que nosotros lo llevamos al inglés, como la necesidad tanto en primaria y secundaria para asegurarlo, las métricas para comprender todos estos procesos y resultados a lo largo del camino, que está o el buen ejemplo es el que dio Ignacio al principio con la cédula escolar nacional. No tenemos suficientes mediciones. Para tomar buenas decisiones hay que tener métricas. Para tener métricas hay que medir y hay que tener datos. Con lo cual, la rápida implementación de la cédula escolar y conectándola con el CINIDE es importantísima. Y por último, un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo, con un acuerdo multisectorial de las distintas partes, con metas y logros que sean medibles. Hubo intentos, muy pocos, no los suficientes. Yo creo que ahí tenemos un lugar donde claramente como empresarios también podemos influenciar y actuar. Y si tuvieses que definir 3 urgencias en todo esto. Bueno, diría 4. Primero, las condiciones de educabilidad. No es posible, o sea, no hay ninguna argumentación, ni moral ni constitucional, para que un chico de Santiago del Estero tenga un gasto por alumno 4 veces menor que un chico de otra provincia. Eso es consolidar absolutamente la desigualdad y postergar el futuro de la Argentina. Eso hay que trabajarlo para que en un plazo determinado podamos tener condiciones de educabilidad, sobre todo en lo que hace a la educación, la cuestión de la infraestructura. Se necesita un plan consciente y preciso para solucionarlo. Segundo punto, aquí ya se habló, que es el de la educación inicial y que sea en verdaderas instituciones educativas. En los últimos años, ya unos 6 o 7 años,
han surgido lo que se llaman centros de primera infancia, etcétera, que son un buen segundo mejor, pero no son los jardines de infantes a los que nosotros mandaríamos a nuestros hijos o a nuestros nietos. Necesitamos realmente instituciones educativas de nivel inicial para formar como corresponde a los chicos. Tercer lugar, el tema del abandono escolar. Tengan en cuenta que todo ese abandono escolar que vimos, las 2/3 partes son adolescentes, varones, pobres. Ese abandono es el camino a la exclusión social. Y la verdad que tenemos que empeñar todas nuestras fuerzas políticas y técnicas y financieras para que eso no ocurra. Y finalmente, la cuestión de la lengua y matemática, que tienen que ser centrales en la política educativa que se venga. Bueno, para cerrar, la educación que todos necesitamos y queremos en la Argentina necesita recursos suficientes, asignados, bien asignados, con criterios de equidad, con los alumnos y las escuelas en el centro de la política educativa, con docentes, que se habló muchísimo hoy, reconocidos, jerarquizados, de calidad, construyendo en el desarrollo económico, para el trabajo, para la formación ciudadana, valorando los resultados y las métricas y las evaluaciones, y con un plan estratégico de largo plazo. Y lo que les pido a todos es justamente este compromiso de acompañarnos en esta voz activa, de actuar e influir sobre la educación, que es muy importante. Por un lado, para empujar o ayudar al cumplimiento de las leyes que hoy ya existen. Por otro lado, para tratar sobre estos puntos del posicionamiento que les pido que miren en detalle, de cómo hacerlos escalables en conjunto y buscando acuerdos. Y por otro lado, con un compromiso de largo plazo. Y en ese sentido, tener la oportunidad, que no tengo duda que la tenemos nosotros como empresarios, de actuar e influir en este debate público para una mejor educación, para una mejor Argentina. Muchas gracias.